Bienvenidos a la cuarta priorización curricular de la asignatura de matemáticas. Ustedes hablan con la profesora Ana María y en esta cápsula vamos a ver los tipos de variables estadísticas. El objetivo es identificar los tipos de variables estadísticas. Bueno, este es un índice. Tenemos que vamos a trabajar el concepto de variables, que es una variable cualitativa, y el concepto de variable cuantitativa. Comencemos. El concepto de variable. La variable se define como todo aquello que va cambiando, todo lo que varía. Ya si, por ejemplo, si yo lanzo un dado, primero me puede salir un 1, un 2, un 3, un 4 y así sucesivamente. Ya si ustedes se fijan al lanzar un dado, me pueden salir muchos números, es decir, de 1 a 6. Ya por eso que es una variable, va cambiando. También puedo preguntar, por ejemplo, el color de ojos. Si ustedes se fijan, todos tienen un color de ojos distinto, entonces pasa a ser también una variable. Incluso los gustos, yo puedo preguntar ¿cuántas personas les gustan las flores, por ejemplo? Uno me dirán que sí, otros me dirán que no. Algunos me dirán que depende del tipo de flor, entonces pasa a ser una variable, ya es todo lo que cambia, todo lo que varía. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo voy al supermercado, yo puedo comprar muchas cosas, pero otra persona también puede comprar muchas cosas que son distintas. Ya acá tenemos como variable el lanzamiento del dado, los oficios. Todo, si usted a quien le pregunten, le va a decir que se dedican a algo distinto, que trabajan algo distinto. Por eso es una variable. Lo mismo tenemos las personas, el tamaño, la estatura, el color de ojos, por ejemplo, el peso de las personas son variables. Ya son ejemplos. Los tipos de variables estadísticas tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas se dividen en nominales y en ordinales. Y las variables cuantitativas se dividen en variables discretas y en variables continuas. Ya las variables cualitativas. Las variables cualitativas se dividen en dos, en ordinales que tienen por característica que tienen un orden predeterminado. Por ejemplo, el estrato económico, la categoría o ocupación, está asociado siempre a como un número, pero un número de orden. Ya, por ejemplo, tengo pequeño, grande. Es un orden ya representativo. Por ejemplo, el primer lugar del curso, por ejemplo, segundo y tercer lugar. Podemos también ordenar que en el que tiene la mejor asistencia, por ejemplo, el primer lugar en asistencia, el segundo lugar en asistencia, ya son ejemplos. Tenemos también un ejemplo, primero, segundo, tercero, agudo, crónico, ya son ejemplos de variables cualitativas ordinales, están asociadas a un orden predeterminado. Tenemos la variable cualitativa también no numérica que están asociadas a las nominales, así se les llama. Estas variables no tienen un orden predeterminado, están asociadas a un sexo, una ocupación, un empleo. Algunos ejemplos de variables cualitativas nominales puede ser el sexo. También tenemos como ejemplo el color de ojos, los estados civiles. Ya entonces tenemos que la variable cualitativa se divide en dos, en ordinales y en nominales. Después tenemos las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas están asociadas generalmente a números. Son números. Tenemos la discreta, que toma solo ciertos valores. Por ejemplo, el número de trabajadores de una oficina, número de estudiantes por curso. Acá tenemos, por ejemplo, cuántos estudiantes levantan la mano. Es un número. Tenemos como, por ejemplo, cuántos trabajadores hay en una empresa. Yo tengo 4, acá tenemos un caballero que tiene como 100 trabajadores. Ya, son ejemplos de variables cuantitativas discretas. Tenemos las variables cuantitativas continuas, que están asociadas a intervalos. Por ejemplo, los ingresos, las tallas, el peso. El peso de las personas se dividen, generalmente se clasifican a través de intervalos. ¿Ya? Por ejemplo, la estatura de las personas. Es una variable porque todos tenemos una estatura distinta, pero las podemos ordenar a través de intervalos. ¿Ya? También el peso también es una variable cuantitativa numérica. ¿Ya? Y acá tenemos un gráfico sobre las variables cuantitativas que se subdividen en dos, que son las continuas y las discretas. ¿Ya? Muchas gracias por su atención, chicos. Espero que estén muy bien. Les deseo lo mejor.
Y gracias por su atención. Cualquier consulta, este es mi correo electrónico y este es mi WhatsApp. Muchas gracias por su atención.